Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1:00 p.m. se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Muy buen lunes, queridos hermanos, y un poco para comentar el Evangelio de hoy en el que Jesús hace el signo de sanar al hijo del funcionario de un rey. Como siempre, planteamos dividir esto en 3 puntos importantes para pensar durante el día. Hay algo que me hizo, más allá de esta palabra o este refrán, mejor dicho, tan conocido de que nadie es profeta en su tierra, así empieza el Evangelio. Pero hay algo que me hizo pensar mucho y me hizo pensar como papá también. Esto de una persona que tiene un hijo a punto de morir. Pienso que debe ser, como papá y como ser humano, la desesperación más grande que uno puede tener, ¿no? Tener un hijo a punto de morir debe ser el desafío más difícil. Esto hace que el servidor del rey, que seguramente tenía un montón de medios, podría haber enviado algún siervo de él para que lo llame a Jesús, para que Jesús se vaya donde él estaba. No, decide él personalmente acercarse y pedir ayuda. Pero acá este es el primer punto que quería compartir. Un error que comete el servidor del rey es que es decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Necesito que hagas un signo, necesito que hagas esto, que sanes a mi hijo, que vengas conmigo. Y Jesús no actúa así, Dios no actúa así. Dios actúa en su tiempo, a su forma, de su modo, a tal punto que este servidor como que tiene que insistirle: mira que mi hijo se está muriendo, para que Jesús le diga la frase que le termina diciendo. Así que ese es como un primer punto, decir o pensar esto, ¿no? Cuántas veces pedimos o esperamos algo de Dios como buenos hijos que somos y como buen padre que es Dios, y queremos que sea a nuestra manera, a nuestra forma. El segundo punto es que lo primero que Dios resuelve en este servidor que se acerca a pedirle ayuda es su fe. Lo primero que intenta arreglar, más que la salud de su hijo, es la fe. Un poco que lo increpa, le dice que no espere signos, pero en lo primero que se enfoca es en solucionar su fe, mejorar su fe, profundizar su fe, para luego obrar el milagro que él está esperando. Entonces muchas veces también, ante las dificultades, ante las necesidades, nosotros queremos que eso se resuelva, pero en realidad probablemente sea en un tiempo propicio de Dios para fortalecer nuestra fe, para darnos la oportunidad de crecer en fe, de crecer en esperanza. Y algo que está siempre vinculado a la fe es la obediencia. Así que muchas veces debemos creer y luego obedecer. No es solo creer, sino obedecer, seguir lo que Dios quiere para nosotros. Ahí está como un resumen, digamos, de esto, porque cuando Jesús cura al hijo de este servidor, le dice: regresa a tu casa, tu hijo ya está bien. No le dice: bueno, haz lo que quieras ahora, no, le da como una orden y esta persona obedece.
Bueno, y el tercer y último punto es algo que escuché referido a esto en una conferencia que me encantó, que cuáles son las respuestas de Dios a nuestros pedidos, ¿no? ¿Cómo responde Dios? Y el conferencista que hablaba de esto decía que Dios tiene solamente 3 respuestas cuando nosotros le pedimos algo. La primera respuesta es sí. Pedimos algo que necesitamos, su primera respuesta puede ser sí. Y eso que estamos pidiendo, queriendo, necesitando se resuelve o se encamina. La segunda respuesta es sí, pero todavía no. Y la tercera respuesta es tengo algo mejor para vos. La verdad que me encantaron estas 3 respuestas de Dios a nuestros pedidos, porque si tenemos la fe suficiente para saber esperar el sí, para saber esperar el sí pero todavía no, y para saber esperar el tengo algo mejor para vos, la vida se resuelve de otra forma. Así que bueno, una invitación de esta hermosa lectura a renovar nuestra fe, a ser obedientes a Dios, obedientes a su palabra y esperar en su santa voluntad, que siempre es mejor que nuestros planes.